¿Por qué el 90% de las personas del mundo no se vuelven ricas? En este video exploraremos las razones detrás de esta estadística y te revelaré los secretos para unirte al selecto 10% que sí lo logra. ¿Estás listo para transformar tu vida financiera? Te mostraré cómo puedes hacer crecer tu dinero a través de estrategias de inversión inteligentes, prácticas y sobre todo probadas. No te pierdas estos consejos que podrían cambiar tu vida y permitirte alcanzar la libertad financiera que siempre has soñado. Así que ponte cómodo, quédate hasta el final y comienza tu camino hacia la riqueza. Si viste mi video sobre cómo la deuda puede hacerte rico, hablo del concepto de la independencia financiera, que básicamente significa tener suficientes activos generadores de dinero para cubrir todos tus gastos de vida, independientemente si puedes trabajar o no. La diferencia entre esto y la creencia común de lo que significa ser rico es que la mayoría de las personas parecen creer que la riqueza es lo que tienes en tu cuenta bancaria. Sin embargo, algunos de los fallos detrás de este tipo de pensamiento pueden ser que no se está tomando en cuenta el gasto, porque una vez que comienzas a gastar de tu cuenta bancaria sin reponerla, el dinero empezará a disminuir y eventualmente desaparecerá. Esto es algo muy común entre las personas que se ganan la lotería, por ejemplo. Otro fallo en esta forma de pensar es que tienes que trabajar duro a lo largo de tu vida y ahorrar tanto como puedas para acumular dinero. Si tomamos esta teoría al pie de la letra, significaría que para alcanzar 1 millón de libras, lo cual en teoría te posicionaría como un millonario, tendrías que ahorrar casi 15,000 libras durante 68 años. Y realmente no conozco muchas personas que ganen tanto desde el nacimiento hasta la jubilación. Seguramente puedes ver la falla ahí también. Pero incluso si pudieras hacer eso, normalmente el plan para la mayoría de las personas es eventualmente poder comprar su seguridad, lo que la mayoría de veces significa comprar una casa para vivir en ella y o iniciar un negocio. Una vez más, nuestra buena amiga la matemática nos da una confiable bofetada en la cara, dejándonos saber que este tipo de plan simplemente no es viable. La persona promedio comienza a ganar dinero después de la mayoría de edad, e incluso si comenzaran a ganar esa cantidad desde su primer día de trabajo, simplemente no habría suficiente tiempo para llegar a ahorrar ese primer millón. La única forma en que puedes volverte rico es si tomas tanto dinero como puedas de lo que ganas y lo inviertes para hacerlo crecer. Ahora, la razón por la que no muchas personas logran hacer esto es porque simplemente nunca invierten su dinero. Puedo decir que hasta hace poco podía contar con una mano la cantidad de personas que conozco que invierten su dinero de tal manera que sigue creciendo. Pero la gran mayoría de las personas simplemente nunca invierten su dinero, ninguna parte de él, absolutamente nada, cero. A lo mucho lo que he visto es gente poniendo su dinero en cuentas de ahorro que les dan rendimientos mínimos, pero eso realmente no se puede considerar una inversión porque no genera un crecimiento significativo. Gabo, pero es que yo no sé cuáles son las mejores opciones de inversión. La verdad no sé ni cómo se empieza a invertir. No tengo idea cómo se invierte. ¿Y qué tal si por invertir mal pierdo mi dinero? Para empezar, sería bueno darnos cuenta de que este tipo de creencias son muy limitantes y lo único que hacen es paralizarnos. Si aún no has visto mi video acerca de la pobreza de pensamiento, te lo recomiendo para que entiendas un poco mejor de dónde vienen este tipo de creencias y cómo se las puede modificar. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que si queremos hacer las cosas solos, como en este caso invertir o generar riqueza, la cosa se nos va a poner cuesta arriba porque eso significa que tendríamos que aprender mucho acerca de la generación de riqueza, análisis, inversiones, impuestos, etc. Y realmente muy pocos están dispuestos a meterle el tiempo, el estudio y la energía que tomaría llegar a aprender todo esto. Pero realmente la cosa es un poco más sencilla porque en una era donde tenemos acceso a todo tipo de información, resultaría mucho más sencillo copiar las estrategias de inversión de las personas que son verdaderamente ricas y que saben lo que están haciendo. Para tener un ejemplo claro, puedes acceder a registros públicos muy conocidos como por ejemplo el Times Rich List o el Forbes 500 List y podrás encontrar las listas de las personas más millonarias del planeta y te darás cuenta de que ellos utilizan una de 3 estrategias principales para generar sus millones. La primera estrategia es construir un negocio, hacerlo crecer y venderlo. La segunda manera es acciones y participaciones. Y la tercera manera es a través de bienes raíces, que es la estrategia de la que hablo en este canal. Por supuesto que también hay otras opciones como por ejemplo las criptomonedas, el oro y la plata, pero no encontrarás muchas personas que hayan hecho su dinero de esa forma en las listas que te mencioné. Entonces, si miramos estas 3 opciones, la pregunta podría ser cómo funciona exactamente cada una. La primera opción aplica a las personas que tienen el gen emprendedor y una de sus características es que trabajan en cosas que les apasionan, cosas que les inspiran y que inspiran a otras personas, cosas que resuelven problemas a gran escala. Desafortunadamente, en esta categoría ya no encontrarás muchos negocios tradicionales porque ahora vivimos en una era donde los negocios son globales. Entonces, como la mayoría de negocios tradicionales trabajan a escalas locales, es mucho más difícil generar riqueza de esa forma. Así que si nos fijamos en los negocios que generan el tipo de riqueza del que hablamos, podemos tomar la anécdota, por ejemplo, de WhatsApp, donde sus creadores se enfocaron en diseñar un producto que le soluciona la vida a millones de personas. Esta plataforma fue creada en el 2009 y 5 años después, en el 2014, se vendió por 19 billones de dólares. Escuchaste bien, esos son 19,000 millones. Para alcanzar ese nivel de éxito con un negocio es muy probable que tengas que recorrer un camino muy incómodo, lleno de caídas y fracasos de los cuales tienes que aprender a levantarte. En muchos casos tendrás que perder mucho dinero antes de dar en el clavo, pero la clave es enfocarse en proporcionar un valor masivo al mundo y entregar mucho más valor del que recibes. Si por cualquier razón esta ruta parece improbable para
para ti, pues están las otras dos. Una de ellas es más lenta y se siente más segura que la otra, y si eliges una u otra dependerá en gran medida de tu apetito por el riesgo. No te diré cuál es cuál, en cambio las explicaré y verás cómo percibes cada una de ellas. Si deseas comentar ahí abajo sobre cuál es la que te parece la más lenta y segura y por qué, eres bienvenido, te leo. La segunda estrategia que mencioné son las acciones y participaciones. En este escenario tienes dos opciones. La más rápida se refiere a hacer inversiones en índices de mercado, como por ejemplo el FTSE 100 en el Reino Unido o el S&P 500 en Estados Unidos. Este tipo de inversión funciona de tal manera que el dinero que pones se invierte y se distribuye entre algunas de las compañías más grandes de estos países y te beneficias de su desempeño a lo largo de los años. La ventaja es que en su mayoría no tienes que hacer mucho, solo poner el dinero y verlo crecer a una tasa de aproximadamente el 10% anual, lo que significa que en 10 años habrás duplicado tu dinero. La desventaja es que este porcentaje no es absoluto porque se ve erosionado por la inflación. El segundo escenario dentro de esta forma de inversión es el más lento y se refiere a invertir en fondos de pensiones. Hay algunos que son públicos y otros que son privados. No hace falta decir que los fondos de pensiones públicos son más riesgosos porque no tenemos ni voz ni voto sobre cómo los gobiernos usan nuestros fondos de pensiones a lo largo de los años. De hecho, en algunos países de América Latina se cree que en cuestión de unas pocas décadas no habrá suficiente dinero en los fondos de pensiones para cubrir a las poblaciones que se van jubilando. La tercera estrategia, como mencioné antes, se relaciona con la inversión en bienes raíces. Si se hace correctamente, este método es el que gana mi voto, obviamente, porque te puede proporcionar retornos del 20, 25, 30% o incluso más sobre tu inversión anualmente. Lo que pasa es que no me llama la atención meterme en eso de bienes raíces. Lo que pasa es que se necesitan cantidades muy altas para tener el depósito para tu primera inversión. Las tasas de intereses de las hipotecas son muy complicadas. La verdad no me interesa estar lidiando con inquilinos. Entonces la segunda opción sería realmente la más viable si es que tú estás lidiando con este tipo de creencias limitantes. Pero en cualquiera de los dos casos yo siempre recomiendo no hacerlo solo y apoyarte en profesionales confiables que sepan lo que están haciendo para que de esa forma puedas reducir los riesgos lo máximo posible. Pero si sí te llama la atención la inversión en bienes raíces, es bueno entender cómo esta forma de inversión acelera el crecimiento de tu dinero. Por ejemplo, si pusiste 25,000 en acciones y participaciones, que fue la segunda estrategia mencionada, en 10 años tendrás 25,000 más. Pero si pones de esos 25,000 como el 25% de depósito en una propiedad de alquiler que cuesta 100,000, pidiéndole prestado al banco 75,000, en cuestión de 10 años el valor de la casa se duplica, como históricamente se ha venido haciendo durante los últimos 900 años en el Reino Unido. Lo que significa que la casa costará aproximadamente 200,000. Eso significa que no solo se duplican los 25,000 que pusiste de depósito, ya que en cuestión de 10 años el nuevo valor de la casa te habrá generado unos 100,000 de crecimiento. Y encima tienes un ingreso mensual por concepto de la renta que te pagan los inquilinos cada mes. Este concepto, que tiene como nombre apalancamiento en español o leverage en inglés, solo se aplica en inversiones en bienes raíces. Este concepto no existe en acciones y participaciones, en criptomonedas o en oro y plata. No es posible que vayas al banco y digas, ¿me podría prestar 75,000 libras para invertir en acciones, por favor? Eso simplemente no sucede. Como ya te lo dije, esto solo se aplica a las inversiones inmobiliarias porque los bancos saben que las inversiones inmobiliarias son mucho más seguras que las inversiones en acciones. Y si este es tan buen negocio para los bancos, puedes tener por seguro que también es un buen negocio para ti. Y ojo que para este ejemplo solo estoy hablando de lo que generalmente se le conoce como vanilla buy to lets, que se interpretaría al español algo como casas para la aburrida estrategia de rentarlas, ya que existen otras alternativas que generan más ingresos mensuales a partir de la inversión en bienes raíces. Y si no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo para que vayas aprendiendo acerca de estas estrategias y cómo puedes aplicarlas a tu propia aventura inmobiliaria. Además que vas a aprender acerca de la debida diligencia o due diligence necesaria para hacerlo de la forma más certera posible. Voy a hablarte también de cómo gestionar hipotecas y cómo entenderlas. Voy a explicarte también cómo investigar una zona geográfica para asegurarte de que sea la mejor zona para invertir y todo lo concerniente a la inversión inmobiliaria en el Reino Unido para que te unas a ese 10% que sí hace crecer su dinero y que crea la riqueza anhelada para vivir una vida económicamente libre. Y si aún no lo has hecho, te invito a dejarme tu like en este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que voy subiendo y sobre todo para que este pueda llegar a cumplir mi propósito de apoyar a nuestra comunidad de habla hispana a nivel mundial y en especial en el Reino Unido a cumplir con sus aspiraciones de crecimiento y de creación de riqueza. Y recuerda, no trabajes tan duro por tu dinero, haz que tu dinero trabaje duro para ti.